Hay bastante incertidumbre en los mercados, desde las criptomonedas a la renta variable, desde los bonos a las materias primas. La incertidumbre macroeconómica global ha estado golpeando numerosas clases de activos mientras los inversores intentan digerir qué demonios está pasando. ¿Es la inflación lo que debe preocuparnos o la deuda pública? ¿La variante Delta frenará el crecimiento económico? ¿Las guerras comerciales contribuirán a alimentar la crisis de suministros? Así pues, en nuestro vídeo de hoy vamos a intentar desglosar exactamente en qué punto del ciclo económico actual nos encontramos y si es probable que la situación cambie. Explicaremos uno de los grandes riesgos que existen y cómo podría afectar a todos los mercados financieros. Por último, os contaremos cómo pensamos protegernos de este riesgo, así que no deberías perderte este vídeo. Antes de ponernos manos a la obra, tenemos que ser totalmente sinceros contigo. Por desgracia, no somos asesores financieros y nada en este vídeo debería ser considerado como asesoramiento financiero o de inversión. Si es la primera vez que te encuentras con nuestro canal, permíteme que me presente. Soy tu chica cripto y aquí en CoinBureau nuestra misión es traerte el mejor contenido sobre criptomonedas, protocolos DeFi, exchange, NFTs y mucho más. Si esto es lo que has estado buscando, asegúrate de suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para que nunca te pierdas una actualización. Si miras abajo, verás que hemos dejado un montón de marcas de tiempo que puedes usar para navegar a los temas que más te interesan. También hemos dejado muchos recursos útiles en la descripción que puedes utilizar para profundizar en los temas que vamos a tratar hoy. Dicho esto, ya es hora de empezar. Veamos cuál es ese riesgo que tanto nos preocupa. Empecemos por echar un vistazo a la situación actual. No cabe duda que el COVID ha dado un golpe importante al motor económico mundial. El año pasado se produjeron algunas de las mayores caídas del PIB jamás registradas. En respuesta a esto, los gobiernos respondieron a lo grande. El gasto fiscal se disparó para compensar la pérdida de producción y el aumento del desempleo. Todo ello en forma de cheques de estímulo, ayudas a la renta y programas de ayuda a las empresas. Los bancos centrales tampoco se quedaron de brazos cruzados, inundaron literalmente el sistema con dinero mientras intentaban engrasar la máquina monetaria. Tanto dinero de hecho que a estas alturas probablemente se puede considerar como dinero sin valor. Todo ello para evitar lo que muchos temían que pudiera ser una depresión a nivel global. Sin embargo, afortunadamente las cosas empezaron a cambiar a principios de este año. Aunque estas medidas lograron evitar la temible depresión, el verdadero punto de inflexión fue el provocado por las vacunas. Cuando países como Estados Unidos y Reino Unido empezaron a desplegarlas, pudieron reducir considerablemente las restricciones. La gente empezó a volver a su vida normal y por tanto las economías empezaron a recuperarse, además lo hicieron muy rápidamente. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, el PIB de Estados Unidos creció a un impresionante 6.4%, gracias en gran medida a los más de 3 trillones americanos de dólares de ayuda fiscal concedidos desde principios de año. Las cosas también fueron buenas en el frente del empleo. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo han seguido una tendencia a la baja, ya que los empresarios han estado realizando contrataciones. Tanto es así que la tasa de desempleo se sitúa actualmente justo por debajo del 6%, no muy lejos del nivel inferior al 4% que vimos antes de la pandemia. En otros países las cosas parecían igualmente prometedoras. En Reino Unido la tasa de desempleo bajó al 4.8%, ya que el crecimiento récord del empleo y las vacantes acompañaron la relajación de las restricciones. Lo mismo puede decirse en los países de Europa y Asia. Sencillamente, la economía mundial parece haber pasado por un punto de inflexión y los inversores esperan años de crecimiento económico próspero y sin virus, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Verás, los gobiernos se han dedicado a poner en marcha todas las medidas posibles y quizás se han extralimitado. Estas medidas han provocado algunos efectos secundarios graves que están empezando a manifestarse. El primero y más notable es por supuesto el aumento récord que hemos visto de la deuda gubernamental. Según las estimaciones de Moody's, el gasto de la pandemia añadió 32 trillones americanos de dólares a la deuda mundial, que actualmente asciende a más de 290 trillones de dólares. Estas cifras pueden ser difíciles de asimilar, así que veámoslas como porcentajes del PIB. Se trata del 105%, el mayor nivel de deuda desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
y es probable que empeore aún más. Según las previsiones de datos globales, se espera que llegue hasta casi el 125%, lo que de hecho es superior a lo que vimos en el máximo de la Segunda Guerra Mundial. La razón por la que es probable que este proceso continúe es que actualmente es muy barato pedir dinero prestado, desde los gobiernos hasta las empresas y los particulares. Los tipos de interés están cerca de mínimos históricos. La mayor parte de esta situación es consecuencia de la política monetaria de la Reserva Federal. No solo han inundado el sistema con dinero a través de sus programas de compra de bonos, sino que también han bajado el tipo de interés al 0%. Sí, al 0%. Además, se ha producido un aumento de la demanda de deuda pública estadounidense. Esto se debe, por ejemplo, a la caída de los tipos de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto también resulta bastante contradictorio, ya que por lo general se supone que los rendimientos de los bonos suben cuando una economía está en recuperación. Esto es algo que trataremos más adelante. La cuestión es que este crecimiento económico se ha producido a costa de estos niveles récord de deuda y el principal problema de la deuda es por supuesto el hecho de que habrá que devolverla. Además, aunque ahora sea barato pedir préstamos, no hay garantía de que vaya a seguir siendo así. Si los tipos acaban subiendo, significará que el coste de toda esa deuda será mucho mayor. Esto podría llevar a una situación en la que se produjera una crisis de deuda tanto a nivel nacional como individual. Si es a nivel nacional, significará que estos países tendrán que reducir su gasto y reducir el estímulo fiscal en un momento en el que los países siguen siendo frágiles por el impacto del COVID no es la decisión más sabia. Del mismo modo, si se trata de la deuda del sector privado, afectará gravemente al bolsillo de los ciudadanos de a pie, que se supone que impulsan los motores del crecimiento económico con su capacidad de consumo. Bien, ese es un efecto secundario de la respuesta a la pandemia, niveles récord de deuda. Sin embargo, hay algo mucho más aterrador y es lo que está ocurriendo con los precios. Sí, ya sabemos que en este canal hablamos constantemente de la inflación, pero es solo porque parece que está empeorando. Mes tras mes vemos que la inflación de los precios al consumo alcanza nuevos máximos. Por ejemplo, hace poco se publicaron los datos del IPC de Estados Unidos de junio, que se situó en el 5.4%, el nivel más alto de los últimos 15 años. Además, si excluimos los alimentos y la energía y nos limitamos a la cifra básica, el aumento de los precios ha sido el mayor que hemos visto desde 1991. De hecho, si has visto nuestro vídeo más reciente sobre la amenaza de la inflación, sabrás que la medida del IPC es fundamentalmente defectuosa y subestima su valor real. Por cierto, está enlazado en la parte superior derecha. Pero eso no es realmente lo más importante. Esta inflación es generalizada y lo más probable es que siga aumentando. Esto se debe a los dos factores principales que la impulsan. El primero de ellos es la inflación provocada por la demanda. El exceso de suministro de dinero de la Fed significa que la gente ha estado comprando de todo, desde bienes de consumo hasta propiedades y bienes duraderos. Dada la sensación de relativa libertad que supuso la reducción de las restricciones, los consumidores han estado más dispuestos a gastar. Sin embargo, hay una causa mucho más preocupante de esta inflación y es la inflación por el incremento de los costes. A algunos les gusta denominarlo crisis de suministros. En cualquier caso, es cuando los precios suben porque los costes de los elementos que componen los bienes han aumentado. A diferencia de la inflación por incremento de la demanda, las presiones inflacionistas de los costes están fuera del control de los bancos centrales. Están impulsadas por factores exógenos como el coste de los intercambios, las materias primas y la escasez general de los bienes. Esto ha sido especialmente grave debido al enorme impacto que ha tenido el COVID en las cadenas de suministro. El cierre de las fronteras y la paralización de las fábricas han provocado graves problemas en los intercambios comerciales. Por ejemplo, estamos seguros de que todos sois muy conscientes de la escasez masiva de los chips de silicio en estos momentos. Esto ha provocado una escasez de todo tipo de productos electrónicos y por tanto un aumento de su precio, es decir, inflación. Tampoco se trata solo de la electrónica. ¿Sabías que hasta hace poco hubo una grave escasez de ketchup? O la soja, que es un ingrediente fundamental de la alimentación animal. El aumento de los costes de los piensos para el ganado significa un aumento de los costes de la carne en la mesa. Tampoco se trata solo de estas materias primas. Por ejemplo, el coste del transporte de mercancías también se ha disparado. El precio medio mundial del envío de un contenedor de 40 pies se ha cuadruplicado con respecto a hace un año. Piénsalo, se ha cuadruplicado.
Ese incremento se va a repercutir en el coste de cualquier bien que haya sido importado. Es muy poco lo que la Fed puede hacer para reducir la inflación consecuencia del incremento de los costes. En el único punto que podría hacer algo es en la inflación provocada por la pandemia, y esto implicaría retirar los estímulos y subir los tipos. Por supuesto, esto podría frenar la recuperación en seco y también podría hacer subir los tipos de interés, agravando así el problema de la deuda que hemos mencionado antes. Se trata de una situación insostenible. Es una preocupación que comparten varias personas destacadas, como el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, y el director general del mayor fondo de activos del mundo, Larry Fink. De acuerdo, existe una amenaza real derivada de la inflación, pero al menos tenemos crecimiento económico, ¿no? Bueno, por ahora. Como hemos mencionado antes, el crecimiento del PIB ha sido fuerte. Esto también ha contribuido a impulsar un aumento del empleo en Estados Unidos y otros países. Sin embargo, a pesar de ello, hay indicios de que las cifras del PIB del segundo trimestre serán probablemente más bajas que las del primero. En primer lugar, en China está ocurriendo exactamente eso. Las cifras del PIB del segundo trimestre sorprendieron a la baja y mostraron que la economía crecía más lentamente de lo esperado. En Estados Unidos, las cifras del PIB del segundo trimestre no se publicarán hasta la semana que viene. Aunque se espera que sean superiores al primer trimestre, es probable que empiecen a ralentizarse hacia el final de año. Además, ya hay algunos indicadores de esta desaceleración del crecimiento. En primer lugar, se ha producido una sorprendente caída del sentimiento de los consumidores en julio. Al menos así lo indica el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que bajó de 85.5 en junio a 80.8 en julio. No es de extrañar que una de las razones aducidas para el descenso de este sentimiento sea el aumento del coste de la vida, la inflación. Citando al director de la encuesta, las quejas de los consumidores por el aumento de los precios de las viviendas, los vehículos y los bienes duraderos del hogar han alcanzado un récord histórico. Además, el Wall Street Journal publicó este informe en el que consultó a varios economistas sobre sus estimaciones de crecimiento económico para el resto del año. Como puedes ver, experimentaremos un retroceso hacia finales de año. Sin embargo, hay algo más que podría dar al traste a estas cifras y previsiones, y es un tema bastante desagradable. Nos referimos, por supuesto, a la variante Delta, que se extiende por todo el mundo. Esta variante del COVID parece estar provocando un gran aumento de casos en Estados Unidos, Reino Unido y muchos otros países. Existe un temor considerable de que este nuevo aumento pueda llevar a la aplicación de más restricciones para combatirla. Así que ahora puedes ver por qué la Fed está entre la espada y la pared en lo que se refiere a la inflación. Un endurecimiento de cualquier tipo podría llevar a la economía de nuevo a una recesión si las restricciones económicas vuelven a aparecer. También debemos señalar que esto es exactamente lo que ocurrió en la década de 1980, cuando Paul Volcker aumentó los tipos de interés para frenar la inflación, condujo a una recesión bastante prolongada. Y hablando de los años 80, hay una probabilidad razonable de que si las cosas se tuercen para el crecimiento económico y el empleo, podamos acabar en un entorno macroeconómico igualmente tóxico. Rara vez se habla de la estanflación. Esto se debe a que los economistas siempre han pensado que existía una relación inversa entre el empleo y la inflación llamada curva de Phillips. En cualquier caso, pregunta a cualquiera que viviera aquella época en los años 70 y te dirá que la relación no es siempre inversa. Durante ese periodo hubo una inflación sostenida con un lento crecimiento del PIB y del empleo. Además, hemos tenido un crecimiento récord del PIB y el empleo es más fuerte que nunca. Dicen que la estanflación ni siquiera es posible. Pues sí, aunque el crecimiento del empleo ha sido increíblemente alto en los últimos 6 meses, no hay garantía de que continúe así, especialmente a la luz de lo que acabamos de mencionar. Ante esta preocupación de que la inflación pueda ser cualquier cosa menos transitoria, han empezado a surgir murmullos sobre si la estanflación está en camino. Por ejemplo, una de las voces más fuertes que hablan al respecto es la de Nouriel Roubini. Definitivamente no somos sus mayores seguidores y sabemos que no es una de las voces más amistosas con la comunidad de las criptomonedas. Sin embargo, plantea algunos puntos interesantes en su artículo de opinión más reciente que hemos enlazado en la descripción. Por otro lado, también ha habido comentarios similares recientes por parte de Mohamed El-Erian, el principal asesor económico de Allianz y el ex CEO de PIMCO. En esta entrevista que concedió a la CNBC, dijo lo siguiente:
Nuestra mayor preocupación, que aún no se ha materializado y que nadie en este mercado querría que se materializara, es la estanflación. También hemos puesto un enlace a la entrevista en la descripción, merece la pena que le dediques un poco de tiempo. Otra entrevista que queremos destacar fue esta que realizaron a Steve Hank, un reputado economista aplicado que trabajó como economista principal en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Reagan. En la entrevista con Kitco News hablaron del estado actual de la economía y de cómo, si Jerome Powell no tiene cuidado, podríamos estar entrando en un escenario de estanflación. Resulta que estamos de acuerdo con muchos de estos tipos. Hay muchos paralelismos en lo que ocurrió inicialmente en la década de 1970. En aquella época hubo una crisis de suministros derivada de los altos precios del petróleo que impulsaba de forma persistente a la inflación. Hoy nuestra crisis de suministros está provocada, por supuesto, por la pandemia y la perturbación que ha causado en el comercio mundial. No solo eso, sino que también vamos a asistir a una enorme desglobalización como consecuencia de la pandemia. Es probable que los países quieran trasladar la fabricación a su territorio y que la libre circulación de personas disminuya considerablemente. Es posible que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se intensifique en un abrir y cerrar de ojos. Todo ello va a seguir añadiendo presión a los precios y frenando el crecimiento económico a medio y largo plazo. Y a diferencia de los años 70, tenemos unos niveles de deuda récord. La deuda de los hogares está en máximos históricos, la deuda de las empresas está en máximos históricos, la deuda del gobierno está en máximos históricos. Si los tipos llegaran a subir, veríamos impagos masivos. Piensa en la crisis financiera de 2008, pero con esteroides. También existe el riesgo de monetización de la deuda de los bancos centrales. Básicamente, si los países se encuentran en una situación en la que no pueden conseguir financiación de forma tradicional, pueden recurrir a los bancos centrales para pedir préstamos. Esto se llama financiación monetaria y está sacado del Manual de la República de Weimar. Si no tienes ni idea de lo que estamos hablando, en la descripción encontrarás enlazados algunos recursos al respecto. Incluso si Estados Unidos pensara en reducir su deuda mediante la inflación, no olvidemos que gobiernos extranjeros como Japón y China poseen la mayor parte de esta deuda y este último no está en los mejores términos con Estados Unidos. Tratar de deshacerse de su deuda podría tener graves implicaciones no solo para los tipos de interés, sino también para el dólar estadounidense. Y por supuesto, un dólar estadounidense depreciado no hace más que aumentar esa presión inflacionista. Ya hablamos sobre este tema con más detalle en este vídeo. Por tanto, la burbuja de la deuda es una situación terrible, no importa si es tu deuda hipotecaria o si es la deuda del fisco de tu país. Si combinamos esto con el aumento de la inflación y los riesgos de desaceleración del crecimiento económico, la estanflación se vuelve mucho más probable. ¿Vale? Todo esto suena realmente preocupante, pero ¿cómo debería uno plantearse invertir en un clima tan adverso? Bueno, tenemos algunas ideas. Durante la última gran estanflación de los años 70, la renta variable no tuvo un buen comportamiento. De hecho, las acciones se mantuvieron relativamente planas. Esto se debe a que si hay poco crecimiento económico, las empresas no pueden aumentar su rentabilidad. Además, si inviertes en acciones que rinden menos que la tasa de inflación, estás obteniendo un rendimiento real negativo. Esto es exactamente lo que ocurrió en la década de 1970. También hemos visto que a pesar del buen comportamiento del mercado de valores desde hace un año, está empezando a mostrar signos de debilidad. Por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos la mayor caída diaria en el Dow desde octubre del año pasado, posiblemente provocada por el food de la variante Delta. ¿Y los bonos? Bueno, los rendimientos ya están cerca de los mínimos históricos. Probablemente no vas a obtener un rendimiento superior a la inflación con estos instrumentos. Sí, puedes invertir en valores protegidos contra la inflación del tesoro, pero también te estarán garantizando un rendimiento negativo. Actualmente los inversores están pagando al tesoro un 1% por el privilegio de estar protegidos contra la inflación. Una locura, ¿verdad? Bien, ¿y el sector inmobiliario? Ha sido uno de los mercados más calientes durante el año pasado, ya que la gente ha derrochado en casas nuevas. ¿Te parece una buena inversión? No olvidemos las estadísticas de la deuda hipotecaria de las que hemos hablado antes. Si algunas veces los tipos subieran, podríamos ver impagos que pueden provocar una presión a la baja. Sin embargo, hay un activo que ha sido puesto a prueba con éxito en un escenario de estanflación y es, por supuesto, el oro. A finales de la década de 1970 fue una de la clase de activos con mejor rendimiento.
Pasó de poco menos de $200 en 1977 a más de $800 a principios de 1980. El oro ha sido y sigue siendo visto como una cobertura contra la inflación, dado que es un activo escaso. Ahora bien, aunque el oro parece haber estado por todas partes en los últimos 6 meses, en las últimas semanas ha tenido una tendencia alcista relativamente sostenida. Tal vez todo esto haya sido consecuencia de los temores a la inflación tras los datos del IPC de los últimos 3 meses. Por supuesto, cualquier seguidor de este canal sabrá que somos más partidarios del oro digital. Así es, seguimos siendo alcistas con respecto al Bitcoin y esto es porque seguimos pensando que es una de las mejores coberturas de la inflación que hay. Sabemos que últimamente se ha visto penalizado por el sentimiento generalizado de aversión al riesgo que existe en los mercados. En nuestra opinión, una vez que estos inversores empiecen a darse cuenta de que realmente no hay grandes alternativas, se sentirán atraídos de nuevo por el Bitcoin. Con el tiempo, las tasas de rendimiento negativas que están obteniendo en la deuda les hará volver. Es uno de los pocos activos que tiene un límite de suministro definido por el protocolo que nunca se incrementará. Estos son los factores fundamentales que le dan valor. Nos centramos en el valor a largo plazo y no en los caprichos del mercado actual. Es hora de ir terminando este vídeo, amigos. Está bastante claro que nos dirigimos hacia tiempos económicos inciertos, mientras todo el mundo esperaba que por fin pudiéramos dejar atrás la pandemia y seguir adelante con el crecimiento. Esta tenía sus propios planes. Ahora nos enfrentamos a la realidad no solo de un resurgimiento del virus, sino también a los efectos secundarios de nuestra respuesta inicial a él. La inflación está al rojo vivo y la deuda alcanza niveles récord. El estímulo monetario ha llegado al final de su eficacia y no puede en realidad ser retirado. La Reserva Federal tiene realmente las manos atadas, está condenada tanto si lo hace como si no lo hace. Hasta hace tan solo un mes, nadie había pronunciado la palabra estanflación. Sin embargo, si el crecimiento empieza a ralentizarse hacia finales de año, esta combinación económica tóxica se convertirá en tema de conversación. De hecho, dadas las recientes caídas que hemos visto en los mercados de renta variable, los inversores empiezan a temer un crecimiento más lento. Sin embargo, en un mundo afectado por la estanflación, hay muy pocos botes salvavidas con rendimientos positivos. Por eso, mantenemos Bitcoin en una gran proporción en nuestra cartera de criptomonedas. Como hemos mencionado, tiene todas las características que buscamos en un depósito de valor a largo plazo. Por supuesto, no ignoramos que el oro también posee algunas de estas características. Además, es uno de los pocos activos que ha demostrado su valía en un entorno de estanflación anterior. Por ello, también vamos a comprar un poco de oro. No hay nada malo en una pequeña diversificación, siempre que no tengamos que tocar ese sucio dinero fiat. En cualquier caso, no vamos a comprar oro físico, vamos a comprar oro PAX, que es oro tokenizado que se emite en la cadena de bloques de Ethereum, fácil de almacenar, transferir y convertir, lo mejor de las criptomonedas y el oro. Si queréis comprar PACG o Bitcoin, podéis hacerlo en Binance, Kraken y otros exchanges. Tenemos ofertas exclusivas para vosotros en estos exchanges, así que echad un vistazo a los enlaces de la descripción si queréis aprovecharlas. Hasta aquí el tiempo que teníamos disponible para tratar el tema de hoy. Como es habitual, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que es probable que se manifieste la estanflación? ¿Cómo piensas proteger tu poder adquisitivo? Responde a estas preguntas en la sección de comentarios. Además, mientras estás ahí abajo, tenemos algo muy especial para ti. Es nuestra página dedicada a las redes sociales que tiene todos los enlaces oficiales al siguiente contenido. Telegram con análisis diarios del mercado, Twitter para las últimas noticias de CoinBureau, Instagram y TikTok para ver lo que ocurre detrás de las cámaras y por último la newsletter semanal. Aquí compartimos consejos sobre criptomonedas así como un desglose de nuestra cartera. Por tanto, asegúrate de encontrar esa página si quieres todo este material de la máxima calidad. Si os ha gustado este vídeo, compartidlo para que llegue a otras personas, dale a los botones de me gusta y de suscripción, pulsa también la campanita para asegurarse de que no te pierdes nada de lo que tenemos preparado. Esperamos veros a todos muy pronto. Sayonara.